Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que nos ayuda a conocer a los referentes y a las personas que han aportado al mundo de la comunicación. En este día para nosotros es un orgullo tener y conversar con el señor Edwin Rivadeneira González. Él es el primer diseñador gráfico del país, quien laboró durante 2 ocasiones en Diario El Comercio, donde compartió con muchos referentes del periodismo y la comunicación nacional. Señor Edwin Rivadeneira González, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio para que usted nos cuente su trayectoria y el aporte que usted ha dado no solamente a la capital ecuatoriana, sino a todo el Ecuador. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la entrevista y la paciencia de quienes estén oyendo. Muchas gracias a usted, señor Edwin Rivadeneira. Vamos con la primera pregunta. Usted pasa de un ambiente que es diferente al de la comunicación. Por ejemplo, pasa de la metalurgia a la creación artística. ¿Cómo ingresó usted al mundo del diseño? Bueno, siempre me gustó dibujar, crear cosas incipientes al comienzo, ¿no? Pero era el aprendizaje, el descubrir cosas por mí mismo, ya que no había nada sobre el asunto de diseño gráfico, no había en qué aprender. Lo que sí me llamaba la atención es el diseño de las revistas de esa época, la revista Life americana, las revistas brasileñas, que eran excelentes, o Cruzeiro y otras más. Siempre me atrajeron las revistas con nuevo diseño, nuevas propuestas gráficas, y uno va siguiendo esa corriente. Ese es el aprendizaje, el autoaprendizaje, el irse formando uno solo. ¿Qué papel jugó el doctor Asdrúbal de la Torre, quien fue también ministro de Salud y trabajó en algunos medios de comunicación de acá, de la capital ecuatoriana? Pero en ese entonces dicen que era jefe de relaciones públicas de una compañía de vuelos. ¿Podría usted contarnos qué papel jugó el doctor para que usted pueda ingresar a este hermoso mundo de la comunicación y el diseño gráfico y sobre todo la creatividad artística? Yo trabajaba en siderúrgica ecuatoriana, en el asunto metalúrgico, y esa época, para inquietarme en las cosas nuevas, me llevó en la delegación del país hacia una confederación de instituciones políticas en Bogotá. Allá fuimos y ahí aprendí también nuevas cosas. Siempre estaba aprendiendo cosas, viendo, observando todo lo nuevo que me atraía a mí. Asdrúbal de la Torre, él ya estaba metido en el asunto. Él además es mi pariente, es primo en 2º grado. Y siempre él creo que me seguía la pista de qué estaba yo haciendo, mis cualidades pocas que ya tenía, ¿no? Y hasta que me conquistó ir a Aerovías Ecuatorianas, cuando la empresa pasaba a ser línea aérea internacional, con vuelos a Bogotá y Miami. Entonces, como me conquistó realmente, y para hacer lo que a mí siempre me gustaba desde niño, el dibujar, el observar cada cosa, ¿no?, nueva.
¿Cómo se dieron cuenta de que renovar la imagen era importante? Por ejemplo, renovar el logotipo, el color, el diseño. En este caso de la línea aérea sería los counters también, los uniformes de las azafatas. ¿Cómo lograron ustedes llegar a ese espacio y darse cuenta de que eso también ayudaría para que la empresa pueda tener un valor agregado? Bueno, Aria, ya estando yo en funciones ahí, Aria adquirió un avión jet comprado a la compañía Boeing de Inglaterra, el avión Comet 4 de 4 turbinas Rolls-Royce, y había que todo ponerse a esa altura de un avión poderoso, nuevo, ¿no? El primer jet comercial acá en el país, porque la oponente a Aria era ecuatoriana de aviación, que tenía aviones mitad jet, mitad hélice, y el avión que traía Aria era netamente jet, puro jet. Entonces había que modernizar todo. Me tocó hacer un avión a escala, un avión pequeño, idéntico al que se compraba. En ese diseñé yo desde la pintura del avión para pintarlo en el avión real en Miami. Y no solo eso, había que cambiar los diseños de los vestuarios de las azafatas, los counters en Quito, Guayaquil, y también mandar lo mismo a Bogotá y Miami. Y muchas cosas, desde los boletos, los tickets de equipaje, con nuevo diseño en todo, ¿no? Desde las revistas a bordo, que eran sobre las excelencias de nuestro país, historia de la aviación ecuatoriana, historia de la aviación mundial, bueno, todo eso, ¿no? Desde los colores, se estableció los colores, y el vestuario de las azafatas, que era muy, muy bonito, con un sombrero cuencano de paja toquilla, con el vestuario, las blusas de las azafatas era, en vez de collar, era la palabra Aria, el nuevo logotipo repetido alrededor del cuello de las azafatas. Predominaba sobre el blanco de las blusas el color concho de vino y el color sangre de toro, dos colores variantes de rojo oscuro, ¿no? Todo era nuevo. Ahora vamos, eso fue con Aria, ¿no es cierto? Pero usted también en el sector público también generó cambios. Por ejemplo, cuéntenos eso de que para cambiar también o inaugurar o promocionar el nuevo seguro campesino, también ustedes como tenían que inaugurar dispensarios médicos en todo el país, entonces cambiaron también la imagen y sobre todo del logotipo del Ministerio de Salud. Es decir, en el sector público también ya se iba pensando en que esto de la imagen, el diseño era importante. Sí, usted ahora que menciona el Seguro Social Campesino, nosotros íbamos a las inauguraciones de los dispensarios médicos, y como eso se instalaba en los sitios más pobres, más recónditos del país, yo aproveché para hacer fotografía de todo el país en las partes donde nadie llega. Fue una oportunidad para mí increíble el poder hacer fotografía de sitios, de la gente, los vestuarios, las viviendas, las capillas, todos los detalles que podía uno llamarle la atención.
plasmarle en fotografías, ¿no? ¿Cómo era el diseño gráfico cuando usted inició? Bueno, era elemental todo. Primero se hacía publicidad de A o B empresa, pero era con el sistema de letra por letra, ir recortando y pegando en la cartulina de fondo. Después ya vino el cipatón, que eran las letras adhesivas. Se iba pegando, ya no era el recorte, sino ir pegando letra por letra a sí mismo, ¿no? Y, por ejemplo, en el diario Comercio, asimismo era lo más avanzado de esa época eran los linotipos. O sea, cada renglón de texto era un pedazo de plomo. Después, ya cuando se trabajó en el sur, el diario Comercio, ya se introdujo las computadoras y la gente que laboraba antes en los linotipos, no todos se adaptaron a las computadoras porque era muy nuevo, muchos tuvieron que ser liquidados y otros que pasaron sin problemas a lo nuevo y se dieron los cambios y yo fui testigo de todos esos cambios que ahora parece cuento, ¿no? Pero ¿quién le llevó a Diario El Comercio? Se dice que usted a mediados de la década de los 60 pudo ingresar a Diario El Comercio y entró a trabajar a un departamento que era recién creado en el matutino quiteño, el departamento de publicidad. Cuéntenos sobre esa etapa. Y se inició en el Diario El Comercio el departamento de publicidad que no existía antes. A los clientes y empresas se les daba haciendo los artes para el anuncio respectivo para el periódico El Comercio. Eso era también otra novedad. ¿Cómo usted pudo ingresar al matutino quiteño? Quizá alguien ya vio su talento y dijo usted para que pase a pertenecer a este departamento. ¿Cómo fue? Siempre fue promotor de las cosas mías Asdrúbal de la Torre, porque era caricaturista del diario El Comercio, ¿no? Él siempre influyó en mí. Sabía yo de que pata cojeaba o cuáles eran mis inclinaciones, mis valores, digamos, ¿no? ¿Por qué se dieron cuenta tanto en medios impresos, instituciones públicas y privadas, de que el diseño gráfico, la imagen, la creatividad era importante? Porque de lo que tengo entendido también se dio un cambio de imagen tanto en Últimas Noticias como en El Comercio. Sí, todo eso fue un proceso del cual fui actor o testigo, ¿no? Son épocas que conversando a la gente le parece que uno está ingeniándose, imaginándose, no, fueron cambios tremendos, importantes, ¿no? Y muy lindos en los que yo compartí y me siento con un sano orgullo. Usted pasó por todas las etapas del diseño gráfico, podríamos decir, ¿no? Desde la manual, como usted nos está comentando, después y llegar hasta la tecnológica. ¿Con cuál se queda? Bueno, lógicamente, claro, añorar los iniciales procesos, pero uno se queda también con lo nuevo porque todo es más fácil, ¿no? Y más se logran mejores cosas con menor esfuerzo y con menor creatividad inclusive. ¿Qué significa para usted el diseño gráfico? Usted comenzó, fue el pionero acá en el país, fue pionero acá en la capital ecuatoriana, pero ¿qué significa para usted el diseño gráfico tomando en cuenta de que usted desde niño en su ciudad natal, Otavalo, le encantaba el dibujo, le encantaba el diseño? Bueno, el diseño es tan importante para mí al menos, ¿no? Porque todo es diseño.
Cuando usted coge una bebida, usted coge, ¿qué le atrae? Es el diseño del envase. En el diseño siempre está el contenido y el continente. El contenido es en un refresco es el jugo, el refresco, el sabor. Y el continente es el envase. Si el envase es bueno, atrae. Y si el contenido es bueno, sigue de cliente de ese producto. Y si falla, si es solamente el continente, el bueno y el sabor de un jugo es malo, falla. Tiene que ambas cosas cumplirse. La presentación y el contenido. Eso es el diseño de las cosas. O sea, lo que se llama la confiabilidad del producto. Cosas que le trae al cliente, al comprador, y la calidad del contenido. Señor Edwin Rivadeneira, ¿usted trabajaba solo? ¿Cómo era? ¿O trabajaba tal vez con el doctor Asdrúbal de la Torre? ¿O ya se incorporaron nuevos talentos? Fueron asomando nuevos talentos, ¿no? Pero yo no sabía que era el primero. Hasta cuando Ciespal hizo un congreso de diseñadores gráficos, ahí me di cuenta que yo era el más viejo. El primero. Ya. ¿Y quiénes nomás estaban, por ejemplo, en Diario El Comercio, luego que usted fue el pionero, luego de que usted inició con este cambio en la creatividad artística? ¿Quiénes fueron? ¿Podría tal vez darnos algún nombre? Bueno, del que conozco después de estar yo es un lojano, Luis Ochoa, muy buen diseñador. ¿Dónde trabajaba? Era más viejo que él. Sí. ¿Dónde trabajaba y ahora hay muchos, por ejemplo, nuestro paisano Paco Viñachi, también egresado del Daniel Reyes y otros, ¿no? Y Julio Flores, por ejemplo, ¿no? Otro egresado del Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. O inclusive otros talentos graduados en ese mismo colegio de San Antonio, que vinieron a Quito a trabajar en las empresas publicitarias que en ese entonces nacieron ya, las que enviaban su arte al comercio o a otros periódicos, ¿no? Ese fue un proceso hasta llegar ya. Y cuando usted, por ejemplo, ya salió de Diario El Comercio, ¿quiénes estaban en el área de publicidad, de diseño? Casi nadie. Casi nadie. Ya recuerdo es Paco Viñachi, Julio Flores, y pare de contar, ¿no? Una consulta. Pero se dice que usted también en Diario El Comercio más o menos tenían una revista que era humorística. ¿Es cierto que tenía una circulación que era sumamente amplia y competía ya con la revista Vistazo? Sí, bueno, no es que competía, sino que Vistazo, la revista de mayor circulación en el país, y nuestra revista humorística, La Bunga, era la segunda. Era muy diferente a Vistazo, no era competencia en sí, sino que estoy hablando pero de circulación. En circulación, sí, en circulación me refiero. Uh-huh. Era muy diferente. La revista nuestra era de pura broma, ¿no? Se le tomaba en el pelo me acuerdo en ese entonces al presidente Otto Arosemena Gómez, y después al mismo Velasco Ibarra, ¿no? Los presidentes, ¿qué decían de acuerdo al humor que tenían ustedes? Velasco Ibarra no creo que le gustaba ninguna broma, pero a Otto Arosemena sí le gustaban, tanto es que asistió a una invitación que le hicimos
asistió y soportó las bromas que se le hizo en persona, ¿no? ¿Quiénes nomás estaban ahí en esta revista? Un equipo extraordinario de periodistas que aparentaban ser serios, ¿no? José Alfredo Llerena, Enrique Echeverría, en la parte humorística Polvorín, Gabriel Garcés, en la parte de ilustraciones Adrúa de la Torre, Roque Maldonado, y yo que armaba la revista, los artes finales, página por página, ¿no? Usted trabajó 2 veces en Diario El Comercio, podría decir usted ingresó la primera vez y también la segunda. Se dice que era difícil volver a Diario El Comercio, pero sin embargo usted lo hizo. La primera, usted estaba cuando estaba en la calle Chile, y la otra cuando ya fue al sur de la capital ecuatoriana, al sector de San Bartolo. Cuéntenos cómo fueron esas etapas, cómo usted las vivió, cómo fueron sus compañeros. Sí. En la primera etapa es que ahí se hacía la revista La Bunga, ¿no? La revista que decíamos, la revista mensual que asoma cada vez que nos da la gana. Y un número sacamos en conmemoración del aniversario del número anterior. Y era una etapa linda, todo en el Diario Comercio en el centro era de camaradería, de bromas, de todo, ¿no? Era linda la etapa. En cambio, en el sur ya había mucho más personal, ya no había esa vecindad de un escritorio a otro, ¿no? Ahí ya era todo inmenso y ya se destruyó ese ambiente de cordialidad, de creación, de hacer bromas y todo, ¿no? Diferente, ya no me gustó mucho a mí, a nadie creo. En la primera etapa, ¿quiénes nomás estaban ahí, tomando en cuenta de que en la calle Chile también funcionaba Radio Quito? ¿Quiénes eran sus compañeros ahí? Como usted dice, ahí había un ambiente más de familiaridad, de cordialidad, de amistad y de vecindad también. Sí, todo mundo, inclusive los de la radio, no se diferenciaba en nada, sino más bien había una amistad, una cooperación en todo, ¿no? Con Radio Quito y con Últimas Noticias y El Comercio. Era linda etapa, en todo sentido. Inclusive se hacían muchas bromas. Todo era más íntimo. Inclusive la ciudad, en el centro de Quito, la ciudad era pequeña. Todos nos conocíamos en la ciudad, aunque no fuéramos amigos, nos conocíamos de vista. En cambio, en el sur ya se perdió todo y la ciudad inclusive perdió ese encanto. La época en el centro, por ejemplo, era jefe de coordinador del comercio, don César Larrea, el creador de las fiestas de Quito. Un hombre talentoso, que había comenzado desde los puestos más humildes en la empresa del comercio y llegó a los sitios más altos, ¿no? Un hombre extraordinario, don César Larrea Velázquez. También periodista, un periodista muy conocido y querido también. Y le cuento, verá, todos los periodistas del comercio, no había en ese entonces la escuela de comunicación social. Nadie tenía el título de periodista, pero eran excelentes periodistas nacidos en el ejercicio diario de hacer un periódico, ¿no? Esos periodistas, cuando se jubilaron, les reemplazaban 3 o 4 periodistas. ¿Podría decirnos algunos nombres de sus compañeros de aquella época, señor Edwin Rivadeneira? Compañeros de trabajo, comercio. Del comercio y también de Radio Quito, porque eran como una sola familia la primera etapa, ¿verdad?
Sí, en el comercio habían, ya le digo, buenos periodistas, lindas personas. Y Radio Quito también, que era el mismo edificio, la misma convivencia. Los locutores de Radio Quito siempre los mejores. El Gordo Torres, Erika Bonlique, Jorge Salumbide, Eduardo Brito y cuántos más que no se me vienen a la mente los nombres, ¿no? Pero todos excelentes voces, excelentes personas. ¿Cómo usted le describiría al señor René Torres? Un lindo amigo, con una excelente voz, que después fue director de Radio Católica del Ecuador, con un don de gente, es como todos los personajes de esa época, ¿no? Sin vanidades, sin creerse más que nadie, gente linda. Continuamos conversando con el señor Edwin Rivadeneira González. Él es el primer diseñador gráfico del país, quien laboró durante 2 ocasiones en el matutino quiteño diario El Comercio, donde pudo compartir también con muchos referentes del periodismo y la comunicación. Señor Edwin Rivadeneira, una consulta. Por ejemplo, se habla mucho de lo que usted nació en la hermosa ciudad de Otavalo, de la provincia de Imbabura, donde se puede notar también que hay una familiaridad y un cariño muy grande hacia sus hijos, por ejemplo, que nacieron en Otavalo, pero que sin embargo se han destacado en varias ciudades o países del mundo. En este caso, vamos a hablar acerca de la creación del Comité Ejecutivo de las Fiestas del Yamor. ¿Por qué se creó y por qué es importante? Ya, primero voy a hablar de los inicios en el año 1953 hasta el año 1966. 14 años en que la fiesta del Yamor era apenas de una noche del sábado de septiembre, más cercano al 8 de septiembre, la fiesta de la Virgen María, donde nació la costumbre de hacer la chicha del Yamor. Y a través de la fiesta de la Virgen, el 8 de septiembre, el sábado próximo a esa fecha, era en la noche el baile de gala con la gente más pudiente de la ciudad y de los otavaleños que residentes acá en Quito. Ahí se elegía la reina del Yamor entre las damas que estaban presentes ahí y los familiares que más plata ponían para los votos, salía electa la reina. Y al día siguiente, domingo en la tarde, el baile de coronación de esa reina elegida la noche anterior. Y esa era toda la fiesta de Yamor durante 14 años. Y nosotros, ya por esos años 67, ya era nuestra preocupación el análisis de qué pasaba en nuestra tierra, en Otavalo. Imagínense que Otavalo perdía habitantes, gente que salía fuera de Otavalo, la ciudad perdía habitantes, cada vez tenía menos habitantes, la situación económica terrible. Otavalo perdía el valor, el prestigio de ciudad con abolengo, con historia, y todo perdido. Y nosotros, analizándole el asunto, buscamos soluciones, y la solución era el turismo. Y la fiesta del Yamor era el evento que podía ser muy bien aprovechado en el turismo. Y entonces comenzamos a planificar desde el mes de junio del año 67, mediante ordenanzas municipales que el presidente en ese entonces del municipio
nos entendió, nos acogió y nos dio oportunidades de seguir en nuestro sueño de transformar las fiestas del Yamor, de hacer 2 bailes a cambiar a una fiesta de 10 días en que todo el mundo colaboraba y todo el mundo disfrutaba de la fiesta. Comenzamos a organizar, especialmente Vicente Larrea, que fue el primer director ejecutivo de las fiestas, comenzó a motivar a las instituciones y a los barrios de Otavalo para que participaran en las fiestas. Todo se cambió. Se creó un eslogan que es mío. Se utilizó ya afiches. Todo era nuevo. Se difundió a nivel nacional la fiesta del Yamor. Ese fue nuestro trabajo. ¿Cuál fue el eslogan? ¿Cuál fue el eslogan? Y quizá usted estuvo también a cargo de la publicidad, porque lo que veo, a usted siempre esto de la creatividad, del diseño, siempre le gustó. Sí, me tocó hacer desde artículos hablando de la fiesta, todo eso, ¿no? Y me sonó la flauta el eslogan, la fiesta más alegre en la ciudad más amable del país, que tiene vigencia hasta la actualidad, más de 50 años, ¿no? Y para mí es un orgullo, un sano orgullo, ser el autor de eso. Se transformó todo. Se hizo promoción, artículos, los periódicos, no solo el comercio, los periódicos a nivel nacional ya publicaban lo que enviábamos, lo que yo enviaba, ¿no? Tengo yo un álbum del año 67, un álbum grueso de cada artículo que se publicó en cada periódico, que da la medida de cuánto se hizo, ¿no? En la ciudad que usted nació, había una estación que llevaba el nombre de la ciudad, que era Otavalo, y le decían la voz del altiplano. Ahí también se cuenta de que hubo una recreación teatral de la última visita de Simón Bolívar a Otavalo. ¿Quiénes protagonizaron esta obra? Porque es importante, porque muchos de los niños de esa generación, de ese espacio, de ese tiempo de inicios de los 70, siempre recuerdan con mucha admiración. ¿Quiénes eran los protagonistas? El creador de todo eso fue Álvaro San Félix, un guayaquileño que se adentró mucho en el quehacer de Otavalo. Él hizo inclusive de libertador Simón Bolívar. Él llegó a Otavalo a dirigir la radio Otavalo, la voz del altiplano. Venía de Chile graduado especializándose en radiodifusión, y esa emisora fue la mejor del país en cuanto a programas en vivo. Era una radio emisora que lastimosamente duró poco porque no había publicidad. La pobreza de la ciudad era tal que era imposible conseguir publicidad para una emisora. Esa radio tan excelente tuvo corta vida, pero nació en Álvaro San Félix un cariño especial para Otavalo, porque todo el mundo le colaboró y él vio muchas potencialidades en mi tierra. Otavalo fue declarada mediante decreto firmado por Simón Bolívar, y esa fue la recreación que hizo él cuando personificó a Simón Bolívar, y le acompañaban los granaderos de Talqui, la guardia presidencial del Palacio de Carondelet, y la dama otavaleña que se enamora de Bolívar,
una Manuelita Sáenz otavaleña, fue representada magníficamente por la guapa, talentosa y gran amiga Toti Rodríguez. Y los extras eran los directores de los grupos de teatro de Quito y muchos extras otavaleños, inclusive como en esa época de Bolívar, los frailes franciscanos estaban ya establecidos en la ciudad, en la villa en ese entonces, ¿no? Y había que personificar a un franciscano, y le fueron a pedirle que les prestara el vestuario de esa orden, y el jefe de los franciscanos dijo, ¿y por qué no puedo actuar yo? Y actuó él como el franciscano que era, ¿no? Y así muchas cosas lindas, y los niños creían que era no representación teatral, sino que era Bolívar el que llegaba. Para ellos, para su fantasía, era Bolívar en persona el que llegaba a Otavalo. ¿Por qué participó, por qué iba Toti Rodríguez, esta gran actriz ecuatoriana que también participó o hizo películas en el cine francés y fue Miss Ecuador también? ¿Qué es lo que hacía ella en Otavalo? ¿Podría contarnos? Bueno, Toti Rodríguez, a quien yo le admiro, es mi gran amiga. Ella fue electa Miss Ecuador al torneo de Miss Mundo en Londres. Y después de eso, ella no es que regresó al Ecuador, pasó a Francia. Ahí hizo cine con el mejor actor francés, Louis de Funès. Hicieron, creo que 3 o 4 películas. Y ella después regresó al país, y como su padre otavaleño, ella mucho cariño a Otavalo desde cuando ella era adolescente, ¿no? Visitaba Otavalo y quiere mucho, mucho a Otavalo. Ella fue la Manuelita Sáenz otavaleña. ¿Y ahí ella tenía familiares? ¿Dónde iba? ¿Cómo era la situación? Claro. El padre inclusive hizo construir una casa para tener dónde llegar con sus hijos. Siempre les inculcó el cariño a Otavalo. Y esa casa existe, ahora es el local de la Cruz Roja de Otavalo. Pero antes de tener esa casa, llegaban a la casa de las tías de Toti, las señoritas Rodríguez. Ella siempre tuvo y tiene el cariño a Otavalo. Son historias muy bonitas, tomando en cuenta ese afecto que en el caso de que estamos hablando en este momento, por ejemplo, de la gran actriz Toti Rodríguez y también de un referente del radioteatro como es el guayaquileño Álvaro Sanfélix, quien todo mundo le conoce a él como Álvaro Sanfélix, pero en realidad su nombre era otro, se llamaba Carlos Benavides Vega. ¿Por qué antes se utilizaba mucho los seudónimos? Fundamentalmente era un snob, ¿no? El tener un nombre rimbombante para la publicidad, más que por esconderse del público, ¿no? Por ejemplo, era director de radioteatro en Quito y en Guayaquil, Hugo Bernel, que era un seudónimo de un maestro José Guerra Castillo. José Guerra Castillo. Exactamente. Y Álvaro Sanfélix, que realmente se llamaba, como usted lo dijo, Carlos Benavides Vega. Entonces, más desconocido por su seudónimo, que suena muy bien. Es como los actores de cine, ¿no? No es el nombre propio el que funciona, sino se pone un nombre ficticio para que suene muy bien. El caso de Marilyn Monroe, y así muchos casos, ¿no? De Hollywood. ¿Y en qué radios estuvo Álvaro Sanfélix? ¿Él se llevaba con usted? Cuéntenos, ¿cómo era él?
Él era un gran amigo, muy talentoso, escritor de radionovelas. Pero en el trabajo ya era exigente. Él, por ejemplo, formaba locutores y era exigente con cada persona, ¿no? En Otavalo, en Radio Otavalo se hacían radionovelas, inclusive novelas infantiles, cuentos infantiles hechos para radio, ¿no? Bueno, en todo él era exigente para que las cosas salieran muy bien. Pero era el gran amigo, ya digo, talentoso, lleno de virtudes. Él escribió libros para Otavalo. La monografía de Otavalo, una obra grande, mayor, en 2 tomos. Otro libro que es parte fantasía, parte verdad histórica, llamada En lo alto grande laguna, que es el nombre antiguo de Otavalo. Otehualo en lengua, creo que es chipcha, que quiere decir En lo alto grande laguna, Otavalo. Él hizo inclusive ese libro, es una maravilla para leerlo, porque cada hecho histórico él ponía personajes ficticios para hacerle como novela la parte real, histórica. Claro, sí, su tesis de grado en la Facultad de Historia de la Universidad Católica también se refería a Otavalo. Eso quiere decir que él le tenía esta ciudad en su corazón y en su pensamiento siempre. Así es. Inclusive, él es autor de una leyenda sobre la imagen del Señor de las Angustias, la imagen venerada, el patrono de Otavalo, que se venera en el Templo Mayor de Otavalo, y esa leyenda que se llama La tarde que el Señor llegó, sobre cómo llegó misteriosamente la imagen, el Cristo, el Señor de las Angustias a Otavalo. Y me tocó a mí, hace pocos años, recrear eso y hacer una pintura mural en la entrada principal de la iglesia, a mano izquierda, al lado sur de la iglesia, en un espacio que no existía un altar lateral. Ahí está un mural inmenso, no recuerdo, de más de 20 metros cuadrados, que me tocó a mí hacer a escala el dibujo sobre la realidad de la leyenda, la fantasía. Y un grupo de 4 pintores graduados en San Antonio de Ibarra lo hicieron en el lienzo inmenso, en tamaño natural, que está ahí, y para eternas memorias está ahí también mi nombre. Qué lindo. Creo que con esa obra ya tengo ganado el purgatorio por lo menos, ¿no? Qué lindo, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo también para todos quienes admiramos su trabajo también, señor Edwin Rivadeneira. Eso es un aliciente, ¿no? Es algo que alimente el alma, que caliente el corazón. Sí, ya le digo, repitiendo, me llena de un sano orgullo Continuamos. lo que se ha hecho. Claro que sí, continuamos con esta conversación, pero ahora vamos a la ciudad que le acogió con mucho cariño, a la capital de la República. Usted se estudió en el Colegio Central Técnico, ¿no es cierto? Pero también usted vivió cuando era jovencito cerca de la Plaza del Teatro. ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era la cotidianidad de la gente? ¿Podría contarnos también su amistad con un dúo que era famosísimo en esa época y sobre todo ahora viene a ser parte de la identidad de nuestro país, como es el dúo Benítez y Valencia, que tenía ese programa Canciones del Alma? Exactamente. Como Gonzalo Benítez
otavaleño. Y Potolo Valencia, una persona excelente, mis grandes amigos desde la época de Radio Quito. Pero una época estaban seguramente peleados con Radio Quito, con los directivos, qué sé yo. Pero su programa Canciones del Alma, que lo hacían los lunes, miércoles y viernes, esa época en que yo vivía por la Plaza del Teatro, en la calle Flores, ellos iban a ensayar en mi habitación de soltero, en mi cuarto de soltero, iban a la radio, a Radio Cordillera, en el último piso de el edificio de la Botica Pichincha en ese entonces, ahora es la Botica Viveca, en la Esmeraldas y Guayaquil. Y actuaban y volvían a mi cuarto. Los lunes, miércoles y viernes de muchas semanas, a seguir la bohemia con muchos paisanos que ya les esperaban en mi habitación, en mi cuarto de soltero. Grandes noches de bohemia. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran como personas? Porque uno les ve, por ejemplo, en los videos, les ve como artistas, ¿no? Pero ¿cómo eran ya tomando en cuenta de que iban a practicar en su habitación? Eran gente muy común, diríamos, sin pretensiones. El dúo Benítez Valencia y el Pollo Ortiz, que era el guitarrista acompañante, ¿no? Eran lindas personas, lo más sencillitos, a pesar de ser los mejores del país. Claro. El mejor dueto masculino del país durante muchísimos años, ¿no? ¿Por qué extraña usted ese Quito familiar, ese Quito cercano, de cuando usted vivía, por ejemplo, tenía su cuarto de solteros en una parte importante de nuestro querido centro de la capital ecuatoriana, de nuestra querida Carita de Dios? Bueno, el Quito de ese entonces era, creo que ya lo dije, era el Quito en que nos conocíamos con todo mundo. Aunque no éramos amigos, pero nos conocíamos de cara, de vista, ¿no? El Quito antiguo, inclusive, mire, una noche, a la medianoche debe haber sido, en la misma vereda en que yo caminaba, venía en sentido contrario otro señor con bufanda en el cuello, bien protegido del frío de Quito. Era nada menos que Leo Marini, el hombre que admirábamos como extraordinario cantante, ese argentino enorme, Leo Marini. Y así, vivencias que sería largo enumerar. ¿Sus papás querían que usted sea diseñador? ¿Qué querían que sea sus padres? No había nada. Mi papá se murió cuando yo tenía 7 años. Y ya cuando egresé, terminé la escuela José Martí en Otavalo, mi linda escuela, añorada, cuando yo ya no tenía ninguna idea de mi futuro. Y un tío mío, Tomás Rivadeneira, me trajo acá, a Quito. Y claro, a mi mamá no le gustó mucho la idea, la ausencia mía, pero me abrió un horizonte que no me duró mucho, porque yo cambié a lo artístico, a lo creativo, ¿no? Después de lo metalúrgico, que hice cosas importantes también, ¿no? Como que la comunicación, la publicidad muchas veces llama, ¿verdad, señor Edwin? Sí. Es el contacto humano, el buscar nuevas cosas, el descubrir cosas nuevas. Es lindo, ¿no? Hizo haciendo un destino. ¿En Quito hizo su vida, su familia? En Quito hice toda mi
mi familia, cuando siempre iba a Otavalo a hacer muchas cosas, ¿no? O desde acá en Quito hacía cosas para mi tierra, pero siempre estaba yendo a Otavalo. ¿Qué significa para usted Quito? ¿Qué significa para usted Quito? Es otra creencia igual al quererle a la tierra, ¿no? A la tierra nativa. Es igual. Yo a Quito le quiero muchísimo y Quito me ha dado todo. Ahora se dedica usted a la pintura y a la fotografía, que fueron también sus dos pasiones. Claro. Leo mucho, hago pintura, incursioné en el óleo, que antes no me llamaba mucho la atención, pero me metí a eso. Más pintaba en acrílico y más me lleva el tiempo a hacer fotografía, ¿no? Señor, he recorrido casi todo el Ecuador haciendo fotografías. Y como le contaba antes, inicié con la etapa del Seguro Social Campesino, inicié haciendo fotos a los lugares más apartados del país. Tanto que cuando yo trabajaba en el Diario del Comercio, un periodista chileno, Fernando Villarroel, me dice, oye, quiero crear una sección fija como periodista, una sección semanal, permanente. Le digo, haz visita a los sitios más apartados del país y ahí vas a descubrir el Ecuador infinito, el Ecuador. Y él le bautizó el Ecuador que usted no ha visto. Salía una vez a la semana en el Diario del Comercio. Yo admiraba cuando yo era niño a Lilo Linke, una periodista inglesa que publicaba en el Diario del Comercio sus vivencias. El extranjero analiza más y descubra más las cosas de nuestro país que nosotros mismos. Ella fue la observadora de lo que nosotros no observamos. Un extranjero siempre ve lo que nosotros no vemos, como que nos habituamos a todo y como que es normal todo. Pero un extranjero se maravilla de cosas que a nosotros nos parecen lógicas, naturales, que así era siempre, pero no es así. A ellos les llama mucho la atención, a los extranjeros. El caso de este amigo chileno descubrió a sí mismo muchas cosas, ¿no? Señor Edwin Rivadeneira, yo quiero agradecerle por habernos contado su historia, parte de su historia, porque con eso nosotros podemos también aprender y plasmar también lo que usted ha vivido en algunas experiencias que uno tenga. Quiero agradecerle por habernos dado esa apertura y sobre todo su conocimiento. Gracias a usted. No, muchas gracias a usted, siempre agradecida. En este día hemos dialogado con el señor Edwin Rivadeneira González. Él es el primer diseñador gráfico del país, quien laboró durante 2 ocasiones en nuestro querido diario El Comercio, donde compartió con muchos referentes del periodismo y la comunicación nacional. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un próximo programa. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.